Bueno, en algunas ocasiones se puede calcular la derivada de algunas funciones de manera más sencilla, usando logaritmos, sobre todo cuando tenemos funciones que se expresan mediante productos, cocientes o potencias. Entonces, en este apartado vamos a revisar algunos ejemplos sobre ello, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. Vamos a revisar la derivación logarítmica. Para comenzar, recordemos que tenemos la definición del logaritmo base A, ¿no? Recordemos que el logaritmo base A de un número es y, si y solo si la base elevado al exponente, que es el logaritmo, es el argumento, ¿no? Es x. Entonces, a partir de aquí, entonces podemos aplicar logaritmos, ¿no? Si supongamos que aplicamos logaritmo natural, aunque podemos aplicar de cualquier base, pero vamos a aplicar logaritmo natural. Entonces, al aplicar logaritmo natural a los dos miembros de esta ecuación, nos queda así, ¿no? Y por el logaritmo natural de A, y en la parte derecha queda el logaritmo natural de X. Y ahora podemos efectuar la derivación. Entonces, al derivar los dos miembros de la ecuación, nos queda así. Nos queda y multiplicado por el logaritmo natural de A, que es una constante. Y en la parte derecha nos queda 1 sobre X. De tal modo que y' es 1 sobre X por el logaritmo natural de A. Eso es lo que obtenemos. Entonces podemos ocupar esta relación para calcular el logaritmo. Entonces, por ejemplo, veamos un caso, ¿no? Calcular la derivada de la función y igual a x menos 1 sobre x más 1. Bien, podríamos ocupar la regla de la derivación del cociente y efectuarla de ese modo, ¿no? Pero, sin embargo, aquí vamos a usar la derivación logarítmica, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo así. Aplicando logaritmo natural, entonces nos queda así, ¿no? El logaritmo natural de y es el logaritmo natural de este cociente, x menos 1 sobre x más 1. Y entonces el logaritmo natural de y es el logaritmo natural de x menos 1 menos el logaritmo natural de x más 1. Por la propiedad del logaritmo de un cociente, ¿no? Que es la diferencia de los logaritmos. Entonces aquí podemos derivar. Recordemos que y es una función de x, entonces aplicamos la regla de la cadena. La derivada del logaritmo natural es 1 sobre y multiplicado por la derivada del argumento, que en este caso sería y', ¿no? Y entonces aquí a la derecha derivamos también. La derivada del logaritmo de x menos 1 es 1 sobre x menos 1. Y la derivada del logaritmo de x más 1 es 1 sobre x más 1. Como la derivada de los argumentos es 1, entonces queda así nada más. Y entonces aquí podemos, o veámoslo en la otra página. Entonces, al despejar la derivada nos queda y sobre x menos 1 menos y
sobre x más 1. Pero recordemos que y es x menos 1 sobre x más 1. Y entonces podemos sustituir aquí. Entonces nos queda x menos 1 sobre x más 1 por x menos 1 menos x menos 1 sobre x más 1 sobre x más 1. Y eso sería, nos queda 1 sobre x más 1 menos x menos 1 sobre x más 1 al cuadrado. Y ahí podemos simplificar. Entonces, al simplificar esta expresión que se puede verificar, nos queda esto. No voy a obviar algunos pasos. Y esa es la derivada, ¿no? Aquí vamos a escribir una observación. Formalmente, al aplicar logaritmo, debe considerarse que los argumentos donde se aplica el logaritmo deben ser positivos para que tenga sentido, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta eso. Vamos a revisar otro ejemplo. En la práctica no se está haciendo esas aclaraciones, no, simplemente solo se aplican usando la convención de que cuando se aplica el logaritmo se sobreentiende que es en las partes donde está bien definido. Entonces vamos a ver. Resolvamos este ejemplo, ¿no? Derivar la función y igual a el cubo de x menos 1 sobre x cuadrado más 1. Entonces veamos cómo resolver. Al aplicar logaritmo, nos queda que el logaritmo de y es, y aquí vamos a aplicar de una vez, podemos bajar el exponente por la propiedad del logaritmo y aplicarle el logaritmo del cociente, que quedaría logaritmo de natural de x menos 3 menos el logaritmo de x cuadrado más 1. Y ahora podemos derivar. Entonces y' sobre y es 3 por 1 sobre x menos 3 menos 2x sobre x cuadrado más 1. Entonces, al pasar a multiplicar y, nos queda y' es 3 por y, que sería x menos 3 sobre x cuadrado más 1 al cubo, factor de 1 sobre x menos 3 menos 2x sobre x cuadrado más 1. Y ahí podemos simplificarlo. Entonces aquí solo lo vamos a poner falta simplificar. Revisemos otro ejemplo. Supongamos que tenemos una función. La función y es x por la raíz cuadrada de x cuadrado menos 1 sobre x cuadrado. Entonces vamos a calcular y'.
Bueno, entonces aplicando el logaritmo nos queda el logaritmo natural de y es el logaritmo del producto, que sería el logaritmo natural de x más, y aquí tenemos exponente 1/2, ¿no? Porque tenemos la raíz cuadrada de este cociente. Entonces podemos poner 1/2 por el logaritmo natural de x cuadrado menos 1 sobre x cuadrado. Así. Y aquí de nuevo podemos aplicar el logaritmo del cociente. Esto nos queda el logaritmo natural de x más 1/2 factor de el logaritmo natural de lo que está en el numerador, que es x cuadrado menos 1, menos el logaritmo natural de x cuadrado. Y ahora ya está listo para derivar. Entonces al calcular, al aplicar la derivada, nos queda y' sobre y, porque recordemos que la derivada del logaritmo natural es 1 sobre y, pero como y es una función, es por la regla de la cadena, es por y'. Y entonces esto nos queda 1 sobre x más 1/2. Vamos a calcular la derivada de cada uno. En primer lugar teníamos el logaritmo de x, la derivada es 1 sobre x, y lo que está dentro de los corchetes quedaría 1 sobre x menos 1, que es la derivada del logaritmo natural de x cuadrado. Aquí podemos hacer un paso previo, ¿no? Revisemos. Tenemos en esta parte el logaritmo natural de x cuadrado menos 1. Podemos factorar x cuadrado menos 1 como x cuadrado, x más 1 por x menos 1. Entonces vamos a hacer eso mejor antes de seguir con la derivada. Entonces nos queda así, ¿no? Y sería el logaritmo natural de x más 1/2, y hacemos el logaritmo del producto, ¿no? Que es x menos 1 por x más 1. Nos quedaría el logaritmo natural de x menos 1 más el logaritmo natural de x más 1 menos el logaritmo natural de x cuadrado. Así. Ahora sí, derivamos. Entonces al derivar nos queda 1 sobre y por y', y esto nos queda 1 sobre x más 1/2, y derivamos los tres términos que tenemos dentro de los corchetes, que sería 1 sobre x menos 1 más 1 sobre x más 1 menos 2, que sería 1 sobre x cuadrado por 2x, ¿no? Porque la derivada del logaritmo natural de x cuadrado es 1 sobre x cuadrado por la derivada de la función cuadrática que está ahí, que sería 2x, ¿no? Así. Y ahora lo que sigue es simplificar, ¿no? Y al simplificar, nos queda una, puede verse o puede verificarse al despejar y simplificar, se obtiene y igual a la raíz cuadrada sobre x cuadrado menos 1. Así eso da la derivada. Para terminar vamos a hacer un ejemplo último.
estas derivadas logarítmicas son convenientes cuando hay productos, cocientes o potencias, decíamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, sea y esta función, ¿no? X menos 1 por X menos 2 es un producto de 2020 términos. Entonces, si tenemos esa función, vamos a calcular la derivada. Entonces, veamos cómo va. Y veamos cómo se calcula, cómo se reduce el procedimiento al calcularlo de manera, en vez de calcularlo de manera directa, porque si lo calculamos usando la regla del producto, imagínense cuántas veces tendríamos que aplicar la regla del producto. Son 2020 términos. En cambio, si aplicamos logaritmo, se reduce en gran manera el trabajo. Logaritmo natural. Entonces nos queda así. Aplicamos logaritmo natural a la izquierda y a la derecha. Entonces nos queda el logaritmo natural del producto, pero el logaritmo del producto es la suma de todos estos logaritmos. Más el logaritmo natural de X menos 2020. Entonces, al derivar, nos queda Y sobre Y' sobre y eso sería 1 sobre X menos 1 más 1 sobre X menos 2 más 1 sobre X menos 2020. Entonces, Y' nos queda X menos 1 por X menos 2 por X menos 2020, factor de la suma que teníamos, ¿no? Que es 1 sobre el recíproco de X menos 1 más el recíproco de X menos 2 más el recíproco de 1 sobre X menos, el recíproco de X menos 2020. Y aquí pudiésemos simplificar, lo cual podría simplificarse. Es decir, esta técnica de usar el logaritmo para calcular las derivadas nos puede reducir mucho trabajo. Y por eso es conveniente dominarla, ¿no? Entonces hay que tenerla en mente siempre que nos aparezcan derivadas de funciones que sean o productos, combinaciones de productos, cocientes o potencias, ¿no? Entonces nos vamos a quedar hasta aquí con este apartado.